Soy Rodrigo Castro de la Fundación EMCO. Primeramente, bueno, preguntarte y que cuentes quién sos, qué haces. Te dejo. Bueno, gracias Rodri por tenerme acá, un placer. La verdad, mi primera vez acá en Comodoro, pero muy entusiasmado con todo lo que he logrado ir viendo a lo largo del día. Leo Elduayen, CEO y cofundador de Coibanks, vicepresidente de la ONG Bitcoin Argentina y bueno, emprendiendo en el mundo cripto desde el 2013, así que he tenido la suerte de ir viendo distintos ciclos y distintas etapas de la tecnología en el mercado y en general en la comunidad, ¿no? Y pasaron muchas cosas, me imagino, en estos años, ¿no? Pasaron varios bear market, como decimos los que estamos en la industria, que todos tienen su aprendizaje y todos abren una nueva puerta, así que entusiasmado y tranquilo. Es una industria que todo el tiempo te trae algo nuevo, ¿no? Nunca estás quieto. Ahora, ¿en qué etapa considerás que estamos? Yo creo que estamos en la etapa de la intersección con del mundo tradicional o de la economía real con el mundo Web3, es decir, con el mundo de las criptomonedas, con el mundo de la blockchain. Cuando nació o cuando recién esta tecnología era muy incipiente, había como esta sensación de que venía a derrocar al status quo y a challengearlo, y en parte es cierto, porque hizo que se mejoren y se replanteen un montón de los procesos, sobre todo transaccionales, que el status quo tenía, pero con el paso del tiempo lo que terminó pasando es que los incumbentes empezaron a ver valor en la tecnología y hoy la están empezando a adoptar y a ser ellos quienes la ofrecen. Yo creo que hoy estamos en ese punto, en el punto en el que los bancos, los gobiernos, las aseguradoras, las grandes industrias de la economía productiva están diciendo cómo uso yo esta tecnología para ofrecer un mejor producto, un mejor servicio. Bien. ¿Y cuál es? Bueno, sabemos que adopción, claramente por lo que decís, hay y va a seguir aumentando la adopción, ¿sí? Pero ¿cuál es tu visión de acá a unos años y más teniendo en cuenta que dentro de unos meses ya se van a empezar a implementar las CBDCs, que es un hecho? ¿Cuál es tu postura o tu opinión al respecto? En general, en cuanto a la adopción, es una visión y una expresión de deseo lo que te voy a transmitir. Eh, a mí creo que vamos a estar en un punto que me entusiasma mucho, en el cual vamos a dejar de debatir tanto de la tecnología por la tecnología misma y vamos a empezar a tener debates y charlas mucho más interesantes, que es miren cómo tal compañía, tal estado, tal industria la adoptó y generó esto. Este beneficio para los usuarios finales, esta ventaja operativa, este ahorro, este nuevo producto. Siendo una analogía con Internet, y lo charlamos hace un ratito, en los inicios de Internet, por ahí vas a una convención y la temática de los paneles era cómo funciona el protocolo de Internet, ¿no? Y a lo largo del tiempo esa charla perdió peso porque ya asumíamos que Internet era algo que funcionaba y estaba ahí para ser utilizado, y la charla viró convenientemente a cómo la utilizamos. Ese es mi mayor deseo y mi mayor anhelo, y creo que vamos a estar transitando ese camino en el próximo tiempo en relación a la adopción y cómo hacemos el abordaje de esta tecnología. En cuanto a los CBDCs, tengo una opinión un poco escéptica. No porque no me gusten, creo que es un camino que inevitablemente vamos a llegar, como vos bien decís, pero me parece que va a ser muy polémica la manera de implementarlo, porque si bien tiene mucha eficiencia para el Estado en cuanto a ahorro en la emisión de papel moneda, digital, y el dinero ya es digital, eso es una realidad. La economía es informal, el dinero es digital, o sea, la economía es física todavía en Latinoamérica, el dinero es digital, pero creo que lo que no va a lograr el Estado en el corto plazo mantener con los CBDCs es la privacidad que te da el billete. Nosotros ahora nos tomamos un café acá, yo pago con 1.000 pesos y nadie sabe ni cómo me llamo, ni qué estoy comprando. Me cuesta ver a los estados diciendo voy a respetar esa característica del efectivo en un modelo CBDC. Habrá que ver qué pesa más en la balanza, si toda la eficiencia y el ahorro económico, hasta ecológico, que tiene remover el papel moneda versus el valor que nosotros como ciudadanos le damos a ese derecho a la privacidad, ¿no? O sea que el Estado le va a dar más valor que las personas. Creo que es mucho más la ventaja que hay para el Estado que para los usuarios, a no ser que el Estado realmente lo implemente, y cuando hablamos del Estado estamos hablando del Banco Central, en verdad, ¿no? A no ser que lo implementen de una manera que respeten las características del efectivo, que son las más interesantes para los ciudadanos, que es la portabilidad,
el poder cancelatorio, la privacidad, y encima le agreguen las ventajas que la tecnología trae en sí, que es la transparencia, la automatización, la eficiencia. Ese sería un ideal, digamos, ¿no? Claro. Bien. Ahora, bueno, si nos quedamos hablando o sea, de esto, la realidad es que podemos estar hasta mañana, me parece. Pero bueno, me encantaría que nos cuentes primero cómo es que conociste el mundo de la tecnología y por qué consideraste en un primer momento emprender en este rubro, ¿no? Yo me entero por primera vez o me cruzo por primera vez con el Bitcoin, que es tal vez el punto de contacto más común que tenemos todos los que estamos incursionando en el mundo Web3, en noviembre del 2013. Yo estaba trabajando en ese momento en Mercado Libre, estábamos automatizando procesos de reclamos y de takedown notice que se le llamaba a las infracciones de propiedad intelectual en la plataforma. Y haciendo, la verdad que tuve la suerte, o sea, eso te lo digo de entrada. ¿Cuál es tu formación previa? Yo soy abogado y desarrollador. Bien. Y tuve la suerte de estar buscando en los reclamos que estábamos automatizando, abrí uno al azar y era una compraventa de Bitcoin a través del portal de Mercado Libre. Obviamente no sabía lo que era Bitcoin, empecé a leer, no entendí nada, como la mayoría cada vez que lo leemos por primera vez. Intentando acercarme a algo más terrenal, empecé a buscar Bitcoin Argentina y eso me dio con el sitio web de la ONG Bitcoin Bien. Argentina, que es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a educar, a ser fuente de consulta, a trabajar codo a codo con los distintos reguladores u organizaciones, formadores de opinión para difundir sobre las tecnologías descentralizadas. Y me acerqué a la ONG a aprender, a entender qué era esto del Bitcoin por una curiosidad netamente laboral. Y ahí fue que se me abrió un mundo de oportunidades porque me encontré con algo totalmente superador. Yo iba por una mera inquietud laboral y me encontré un mundo entero, digamos, ¿no? Y ahí tuve la suerte. ¿Qué fue? ¿Lo que abriste fue una orden? ¿Un reclamo? Un reclamo, un reclamo de un usuario que dijo, compré Bitcoin. No se lo enviaron. Exactamente. Pagó por la plataforma y no le habían enviado el Bitcoin. Era una señora, no voy a decir el nombre, pero todavía me lo acuerdo. Y nunca le pagaron, o sea, nunca le enviaron el Bitcoin y ella había pagado. Claro. Y entonces eso había llegado a legales, que era alguien compró esto que no sabemos qué es y no se lo pagaron. Y a mí me generó curiosidad y empecé a investigar a ver qué era. Bien. ¿Y en qué momento dijiste, acá podemos emprender? ¿Cuánto tiempo más pasó? Casi 2 años. Bien. Fue en enero del 2015, o diciembre de 2014 en realidad. Tuve también, así como te digo, tuve mucha suerte de estar en ese momento y haber hecho clic en ese reclamo. Tuve mucha suerte de la gente que me recibió en la ONG. Claro. Había personas, algunas siguen estando, que son realmente notables, como el caso de Diego Gutiérrez Saldívar, sí, de Rodolfo Andráñez, Gabriel Kurman, que de alguna manera me apadrinaron y me empezaron a explicar y a enseñar de este mundo cripto y blockchain. Y cuando la testnet, o sea, cuando la primera release de Ethereum, allá por el 2014, se empezó a hacer un poco más Vox Populi, empecé a ver, si bien siempre fui bitcoiner y soy bitcoiner, empecé a ver una aplicación de la tecnología que tenía más que ver con lo que yo conocía. O sea, comenzaste siendo un maximalista y... Nunca fui maximalista, pero sí me considero bitcoiner. Bien. Y de hecho, de las criptomonedas que tengo a título personal, Bitcoin representa una gran parte de mi cartera. Pero me entusiasmó mucho entender de contratos inteligentes, de tokenización y que se podía hacer algo más. Por ahí por mi formación, esto que te digo, de trabajar en compañía de e-commerce, que después viró a medios de pago, yo siendo abogado, dije acá veo mucho ámbito de aplicación y empecé a incursionar ahí. Y esta gente que te nombraba antes fueron quienes realmente me empujaron. Me dijeron, si ves valor y tenés las ganas, te apoyamos, dale para adelante. Y así fue que nace Coinbanks, un poco empujado por estos mentores. Bien. Y por el hambre que yo tenía en ese momento. Claro, ¿no? Sí. Y imagino que en ese tiempo, ya hace ¿cuánto? 7 años, 8 años. 8 años. Al principio les hablabas a las personas de tokenización directamente. Yo les hablaba de cómo podíamos... Una cosa es hablarlo ahora, 2023. Sí, sí. Mira, yo les hablaba en ese momento, y es un poco el sueño que tenía y todavía tenemos con Coinbanks, que es los procesos transaccionales del sistema financiero serían mucho más eficientes si se empiezan a volcar sobre protocolos blockchain.
Entonces armamos en Coinbase una plataforma que es un core transaccional que opera con múltiples blockchains que podía complementarse o conectarse a los cores bancarios. Cores bancarios, procesadores de pago, recaudadores de servicios. Entonces cualquier token que lanzáramos en nuestra plataforma, siempre hablando de flujos del sistema financiero, otorgamiento de créditos, transacciones inmediatas, pago a proveedores, pago de nómina, subsidios, todos estos flujos transaccionales tokenizados sobre la blockchain te dan mayor capacidad de ser dinámico con las reglas de negocio que se tienen que aplicar, son transparentes para todos los jugadores que participan del mismo, son más rápidos en algunos casos, más económicos en otros, compatibles con las criptomonedas, que en ese momento era una locura, pero desde el 2021 con la ley Bitcoin en El Salvador, los distintos estados empezaron a prestarle otra atención. Y bueno, cuando empezamos en el 2015 con este pitch que te estoy contando ahora, realmente era el loco que iba por los pasillos de los bancos y me miraban como diciendo que estás hablando. 8 años después, hoy con mucho orgullo te puedo decir que tenemos 9 bancos en Latinoamérica, 2 en Argentina, que nos usan asiduamente o que usan nuestra tecnología asiduamente. Bien, o sea, esto desde el punto de vista emprendedor, ¿cuál sería el primer consejo que podrías dar? Creo que el primer consejo que les daría es que intenten emprender porque hay algo que los motiva lo suficiente como para querer resolverlo, incluso llegando a situaciones de semi-locura. O sea, el emprender por emprender en sí mismo es muy atractivo y se ha generado toda una cultura en torno al emprendedurismo que está muy buena y yo creo que es muy sana, pero es clave para mí que los emprendedores elijan qué es lo que quieren emprender porque realmente ven en ello un problema a resolver y que ellos o ellas tienen la capacidad casi única por conocimiento de mercado, por motivación, por contexto de ser los indicados para resolverlo, ¿no? Independientemente de la tecnología, de la industria, o sea, para mí la motivación más pura del emprendedor es no puedo dormir si esto no sucede, no puedo creer que esto no esté pasando. Claro, muy bueno. Por otro lado, bueno, en realidad siguiendo con la charla, ¿no? Vos hablaste bastante de tokenización y si le tendrías que explicar a alguien que no sabe absolutamente nada qué es la tokenización de algo. En general cuando hablamos de tokenización es tokenización de activos, ¿no? Claro. Tokenizar un activo es representar digitalmente un activo del mundo real sobre una blockchain. Hay muchas blockchains, por más que se habla de la blockchain, existen miles. Me atrevería a decir que protocolos blockchain que valen la pena no son más de 20. Algunos de los más conocidos, Ethereum, Algorand, DRSK, Polygon, Bitcoin. ¿El resto no sirve o en su efecto serán una copia, decís? Creo que la mayoría son copias, que tienen o menor adopción, o entonces son más inseguros, o no tienen una funcionalidad realmente que los diferencie de los que ya existen. Pero cuando hablamos de tokenizar un activo, es un activo del mundo real, tangible o intangible, lo replico digitalmente arriba de una blockchain. Eso es básicamente tokenizar un activo. Y si tuvieras que pensar, o si yo te preguntara en este momento, ¿cómo ves justamente al mundo tokenizado? O si ves el mundo tokenizado realmente, ¿hasta dónde considerás que la tokenización va a llegar en la sociedad? Seguramente o ciertamente es una tendencia creciente. Para mí va a ir atacando industrias por industrias. En paralelo, no es que es secuencial esto. Pero una industria aplicando productos tokenizados y demostrando maximización de valor, ahorros operativos, aumento en la transparencia, creo que es el principal motivador para que la industria prima o vecina lo replique y lo copie, ¿no? La financiera es y será probablemente la más obvia, porque la tokenización de activos permite dinamizarla. O sea, ya no solo movemos plata, sino que movemos títulos valores, commodities, obligaciones, futuros, lo que sea. Hay otras industrias que ya están bastante avanzadas, como por ejemplo la industria de la logística, del comercio exterior, la industria del real estate. Me parece que es una especie de efecto dominó, que donde las industrias pioneras vayan demostrando resultados, las demás lo van a ir adoptando. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Yo creo que sí. ¿Y cómo explicás el tema de la inclusión y la democratización al acceso a la inversión en ciertas industrias que generalmente el inversor es de élite muchas veces? Sí, o tienen barreras de entradas altas, diría. Lo que te permite la tokenización es
cualquier activo que vos representes en la blockchain lo vas a representar en un token, que nada tiene que ver con lo que conocemos con el token bancario. El token es esta representación digital del activo. Y ese token se puede dividir, dependiendo del protocolo donde se lo cree, en muchísimas subunidades, ¿no? Hasta en 8 posiciones decimales, según el caso. Y tenés una trazabilidad total de esa fracción del activo y puede estar su conciliación, su distribución, las reglas que deben aplicarse para elegir quién puede acceder a ese activo o no, puede estar todo automatizado. Entonces esto es lo que te permite, como bien vos decías, es tal vez una persona que hoy no le alcanza su patrimonio, su situación económica para acceder a un activo determinado, supongamos el ladrillo, puede decir, yo puedo acceder a $5 de ladrillo, que es algo que si te guiaras por los canales tradicionales no vale ni el esfuerzo de la persona que te atiende ni el papeleo. O un commodity, o sea, accedo a un 0.0001% de la futura extracción de un pozo petrolero, por ejemplo. Después está toda la pata regulatoria de instrumentación en el mundo real, que no se puede obviar, pero a nivel tecnológico esta es la gran promesa de la tokenización de activos, ¿no? Bien. Ahora, para llegar a ese público que realmente hoy está necesitando, porque realmente, teniendo en cuenta las circunstancias económicas que estamos atravesando, hay muchísimas personas para muchísimas personas realmente sería una solución desde el punto de vista financiero, económico, ¿no? ¿Qué es lo que falta todavía para llegar? Yo creo que lo que falta para una adopción mayor de los activos tokenizados o de las criptomonedas en general es, por un lado, o principalmente, educación. Es algo muy reiterativo y nos vas a escuchar a muchos de los que llevamos un tiempo en esto decir lo mismo, pero es una realidad. O sea, la educación te hace perder el miedo y te hace entender mejor. Por otro lado, ni siquiera te diría más regulación, sino certeza jurídica de cómo, o sea, certeza en la interpretación de la regulación existente. O sea, el regulador y los organismos de control todavía no han sido claros en cómo debe interpretarse una normativa determinada y se dan muchas veces, y lo he visto en varias oportunidades, que el emprendedor, que el empresario, que digamos la organización que está empujando la tecnología porque trae un beneficio para sus usuarios, hace una interpretación de una normativa que no queda clara si realmente el regulador admite esa interpretación. ¿No? Es ambigua, decís. Y todo el mundo la interpreta como más nos conviene, ¿no? O sea, si me preguntas a mí, yo no veo conveniente que salga una ley cripto. Pero no porque no quiera que sea una actividad regulada, porque considero que con la normativa ya vigente alcanza para enmarcar las distintas actividades económicas o de distintos actos jurídicos con la normativa existente actual. Y en realidad la tecnología es una manera distinta de hacer algo que ya está regulado. Regular la tecnología para mí suele salir mal, porque no sabes cómo va a evolucionar. O sea, vos no puedes cercar la tecnología, podés regular o intentar regular qué se hace con la tecnología, ¿no? Ahora, esa interpretación, cuando vos sos, por ejemplo, el director de cumplimiento de un banco y tenés que presentar reportes casi que cada minuto y cada hora a Banco Central, a la UIF, a CNB, y el regulador no te dice, sí, esa interpretación normativa tiene sentido, estoy de acuerdo, y vos estás en una situación comprometedora, porque ¿hasta dónde vas a confiar en tu propia interpretación versus el riesgo de que el regulador finalmente no coincida y cuál es el negocio potencial que estás bloqueando o permitiendo? Entonces, es una situación donde con un poquito de certeza regulatoria creo que se facilitaría mucho la adopción, ¿no? Para que haya certeza en Argentina, de todas formas, se necesitaría mucha más educación todavía. Empezando por el regulador. Empezando por el regulador. Ni que hablar el usuario final. Yo creo que el usuario final, por ahí es medio raro lo que te voy a decir. Cuanto más educado esté el usuario final, es mejor. Más educado. Más educado es mejor. Pero también es cierto, y a ver, y es parte de lo que hacemos en la ONG, o sea, hay que difundir la educación. Pero creo que tenemos que pensar la infraestructura tecnológica, operativa y jurídica sin tener que obligar a que el usuario final se eduque. O sea, creo que es el rol del Estado proveer las condiciones para que el usuario final no tenga que convertirse en un experto en cripto para usar un producto Web3. O sea, es un fino balance entre no tener un Estado sumamente intervencionista,
pero que sí provea las condiciones para que la tecnología florezca y que tampoco sea el lejano oeste donde los usuarios queden desprotegidos, a no ser que estén dispuestos a hacer toda una curva de educación, que no todos están dispuestos a hacerla, y no está mal, digamos. O sea, yo Sí, son claramente... elecciones, sí. Exacto. Pero de todas formas, muchas veces lo he pensado a esto, el hecho de que muchas veces el regulador está por detrás de la tecnología, que es lo que está pasando en este caso, ¿no? Pero ¿cómo se haría en casos de que el regulador justamente intente cercar, por así decirlo, cuando esto está en constante expansión y muchas personas hacen cosas que del todo no están del todo mal, pero sí se podría decir que están fuera de la ley? No sé si soy claro con lo que digo. Sí, sí, son grises. O sea, la regulación siempre va a venir más tarde que la innovación. Es Claro, sí, una es un definición. O sea, si no, no sería innovación, Claro. básicamente. Pero para mí la práctica jurídica más sana es intentar regular principios, no regular el No caso hechos, específico. no hechos. Claro, porque hoy cambia, digamos. Hoy Claro. la tecnología se usa para... Hoy la manera en la que se lleva a cabo un hecho, un acto específico, no es la misma que va a ser en 6 meses ni en 3 años. Ahora, si vos regulás el principio de una actividad, es verdad que los principios nunca van a abarcar el 100% de los casos, pero vas a tener un buen pareto y vas a tener un marco jurídico bastante más constante. Claramente. Bueno, la realidad es que tenía bastantes preguntas, me parece que han sido respondidas todas. Te agradezco muchísimo haber viajado hasta acá, haber ocupado tiempo tuyo. Sabemos que es muy valioso todo lo que estás haciendo y todo lo que estás aportando al ecosistema, así que, bueno, personalmente, desde la Fundación EMCO, de verdad te queremos agradecer y esperamos que mañana en el curso en el módulo en realidad que vas a estar dando del curso Transformando la Industria Petrolera con Tecnologías 4.0 puedas realmente ver, en realidad mostrarle a las personas cómo es que estás aportando valor con la tokenización de hidrocarburos. Bueno, muchas gracias, Rodri, a vos, a Fundación EMCO, también felicitarlos por todo lo que están haciendo y no tanto mostrar cómo nosotros estamos aportando valor, sino sumarnos a las iniciativas que ustedes están haciendo y poder seguir tanto desde Coivans, desde la ONG, desde Fundación EMCO, contribuyendo a que se difunda, se conozca más la tecnología y los casos prácticos sobre todo, que son lo que en definitiva le trae valor a las distintas industrias. Así que muchas Buenísimo, gracias. muchas gracias. Muchas gracias.